Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Este es el primer capítulo y la cuarta parte de análisis de este capítulo. Y este estudio tiene el mismo contexto en el sentido de que Pablo asegura haber sido recibido a misericordia por parte del Señor después de haber reconocido su pecado. Y bueno, en nuestro estudio anterior recordarán que analizamos las actitudes que como creyentes debemos tener, sí, muy presentes en relación a Dios, el Padre Celestial, y hacia Yeshua, nuestro Mesías, y hablamos de un gran error que se ha cometido en el cristianismo por crear en la mentalidad de las personas, de los creyentes, que Dios está a su disposición para cumplir sus deseos. Incluso muchos llegan a pensar que sus deseos personales son el propósito de sus vidas, así como algo que ellos mismos se crearon, ¿no? Y que ese es su propósito de vida. Sin embargo, eso es un lamentable error porque la realidad de las cosas es que el verdadero propósito de todo ser humano, sin excepción, es llegar a ser hechos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, todos somos creación del Señor, pero no todos son hijos. Entonces esto es algo que también se ha confundido. Es una confusión muy presente en muchas personas. De manera que no es hasta que las personas reciben el Evangelio y comienzan a entender, a comprender la verdad acerca de su verdadero propósito de vida, el cual solo lo van a poder discernir después de entender el Evangelio del reino, después de haber entendido en qué consiste el Evangelio del reino. ¿Por qué? Porque en este mensaje que trajo Yeshua, el Mesías, como las buenas nuevas, está el entendimiento del verdadero propósito de la vida de toda persona que ha venido al mundo. El conocimiento, el entendimiento del reino que todos anhelamos. Y en ese sentido, muchos hemos sido testigos de que todas las cosas que pensábamos que serían nuestros propósitos de vida, pues en realidad no lo eran. Estamos terminando este año 2024, el año civil, y muchas personas comienzan a pensar en sus propósitos de año nuevo, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado, seguramente tú igual tienes este propósito, algo que no está mal, por supuesto que no está mal, pero hablando de los propósitos de vida, no deberíamos dejar de lado, sino poner como pilar, como número uno, propósito de este año, conocer cada día un poco mejor a Dios, al Señor. Y esto, por supuesto que es maravilloso, te lo aseguro, te lo garantizo. Así de que, pues, nosotros hemos sido testigos de que todas estas cosas que pensábamos antes que serían un propósito de vida para nosotros, sí, pues en realidad llegó el momento en que entendimos que no lo eran finalmente y que nuestro verdadero propósito solo pudimos entenderlo, conocerlo a partir de que conocimos a nuestro Creador a través de este mensaje de amor que trajo Yeshua. Y lo interesante de esta perspectiva es que la gente debe ser consciente de que no podrá conocer su verdadero propósito, ni va a poder conocer todas estas cosas maravillosas que están reservadas para los creyentes mientras ellos se encuentren en una condición de pecado. Fíjate qué interesante.
Y esto es lógico, porque si nosotros consideramos que las tinieblas no tienen comunión con las cosas del reino de Dios, entonces existe un velo de separación todavía para ellos. El velo no se ha roto, ¿sí? Y este velo permanece. Viene a ser un reino de, perdón, un velo de separación entre el mundo y el reino de Dios. Y entonces aquellos que se mantienen con la ideología, filosofía y que militan con las cosas del mundo, permanecen separados del conocimiento, de la revelación, del reino de Dios. Entonces, ese es interesante y tú y yo que hemos sido testigos de esta revelación, de esta oportunidad que recibimos, de conocer esta esperanza de vida eterna, entendemos lo maravilloso que ha sido. Así es que imaginemos a Pablo, cómo fue que él recibió este regalo, esta maravillosa oportunidad de haber enderezado su vida, sus pasos, y entonces sí conocer cuál era el propósito de su vida. Y dice el verso 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es el Mesías, en el Mesías Yeshua. Este pasaje nos muestra, si te das cuenta, una conexión entre la fe y el amor. Pero tienes que entender, concebir el amor no como el amor que nace de un sentimiento de las personas, sino el amor bíblico, que surge de la obediencia y la voluntad de Dios, que es la Torá. Recordemos que anteriormente ya hablamos de este tema, de cómo es que el propio Mesías, Yeshua, en sus discursos vinculó los mandamientos de Dios, la Torá, la ley de Moisés, al amor, al verdadero amor. Así es de que resulta interesante que en este pasaje vincula el amor con la fe. Ahora tú te preguntarás, entonces no es un sentimiento. Bueno, pudiera ser que sí, pero el sentimiento es una consecuencia ya de la obediencia. Cuando tú obedeces, por ejemplo, el mandamiento más clásico, más característico, el amor a tu prójimo, es un mandamiento. Pero si no te nace, no lo vas a hacer. Pero si obedeces, lo vas a hacer. Y no es de que lo digas, simplemente lo vas a expresar con hechos. Cuando tú comienzas a actuar en fe, a dar pasos en fe conforme a la obediencia del mandamiento, con el paso del tiempo y con el hábito que tú estás teniendo de expresar literalmente, no solamente de tenerlo en tu mente o de decirlo, sino expresarlo con hechos tangibles, el sentimiento surge de forma natural, porque comienzas a entender el beneficio para ti mismo de amar a tu prójimo y el gran beneficio que genera este amor cuando tú lo provees a tu prójimo. Y sobre todo cuando tú ves el resultado. Entonces, el sentimiento tiene que ser una consecuencia, pero no el motor para ser obediente. Porque de esa manera, olvídate, pues nuestra obediencia va a estar muy lejos de la fe verdadera. Esto significa que cuando caminamos en fe, nosotros estaremos expresando el amor de Dios constantemente, porque estamos cumpliendo mandamientos todo el tiempo. Sin embargo, cuando caminamos en nuestros propios deseos, en tu sentimiento, que estás esperando llegar a tener sentimiento de amor, lo único que vas a expresar es lo que tú tienes en tu carne. Lo único que puede salir de ti
de forma natural es egoísmo, no amor. Incluso, incluso muchas veces el amor se disfraza de egoísmo. Como padres, por ejemplo, pudiéramos nosotros eh, tener en la mente que estamos, que por amar mucho a nuestros hijos, les damos todo lo que quieren, porque queremos verlos felices. Y de esa manera sentimos, nuestro sentimiento de amor, tal cual natural, es darles todo lo que ellos quieren. Pero ¿qué crees? Muchas veces eso es realmente es un acto de egoísmo hacia ti mismo, que está expresando lo que tú quieres. Y no estás pensando en que si esto que estás haciendo realmente le va a hacer un bien a tu hijo. Porque no estás pensando que quizás el mejor bien para tu hijo no es que tú le des todo, sino que se esfuerce por llegar a tener lo que necesita. Y entonces valore el esfuerzo, el trabajo. El amor de Dios está vinculado a la Torá, a los mandamientos de Dios. Y en la Torá nosotros aprendemos que el trabajo dignifica al hombre, que como Pablo lo expresó en muchas ocasiones, como él mismo lo dijo, para cumplir mis necesidades, les he enseñado, dice que es necesario trabajar con nuestras manos. Incluso, no solo eso, sino poder incluso ayudar a otros que lo necesiten. Entonces, si tú te das cuenta, muchas veces el amor que sale de un sentimiento natural, de un padre, de un hermano, de un hijo, no siempre realmente es el amor de Dios, el amor como Dios nos lo enseña a través de sus mandamientos. Dice el verso 15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que el Mesías Yeshua vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aquí Pablo adjudicó un grado de dignidad muy importante al hecho de que Yeshua haya venido al mundo para salvar a los pecadores. Así es de que al enviar a Yeshua, la intención de Dios fue salvar a todas estas personas que se encuentran en pecado. Y de ahí lo imprescindible de que todos escuchen este mensaje, el mensaje del reino que trajo Yeshua. Viéndolo de esta manera, nosotros podemos concebir la salvación como algo fundamental y en su momento tuvo que haber ocupado una prioridad en el servicio de Timoteo, ¿sí? De acuerdo a estas instrucciones que le está dando Pablo. Esta prioridad, como hoy en día, debería de ser lo más importante para compartir de parte de todos aquellos que dedicamos nuestro tiempo a compartir el Evangelio del Reino. Lo más importante, compartir el mensaje de salvación. Y Pablo afirma que de los pecadores él era el primero. Y bueno, para asegurar esto es porque haber llegado a la fe a Pablo le permitió reconocer su verdadera condición en la que se encontraba antes y lo grave de su situación al, al haber hecho todas aquellas cosas que hizo en contra de los seguidores de Yeshua, en contra de los del camino, en contra de aquellos que habían ya recibido al Señor. Sin embargo, esto que aseguró Pablo en realidad podemos afirmarlo todos aquellos que fuimos rescatados por Yeshua del fango de donde nos encontrábamos. Si tú ya entendiste de dónde te sacó el Señor, estarás de acuerdo conmigo. La fe
la fe no nos permite autojustificarnos y cometer una aberración de afirmar que antes de venir a la fe, pues nosotros éramos personas buenas. ¿Por qué? Pues porque al haber sido abiertos nuestros ojos, el Señor nos reveló lo terrible que eran nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estábamos sin Dios y nuestro camino era directo al infierno. Eso era es lo terrible. Pablo solo expresó lo que la conciencia nos permite asegurar a cualquiera que haya tenido la bendición de haber podido cambiar su vida y dejar todas aquellas cosas, todas aquellas malas prácticas, costumbres, hábitos, compañías, amistades, etcétera. ¿Sí? En un ejercicio de conciencia, te pregunto, ¿tú podrías llegar a afirmar que de la lista de las personas que pudieran conocer, que viven o que vivían en pecado, tú encabezas esa lista de todas esas personas con las que tú te identificabas antes de haber recibido el Evangelio? Hoy podrías asegurar que encabezas esa lista. Si llegaras a tener una duda, piensa en lo siguiente. Cada vez que cometían pecado, que tú cometías un pecado, sin tener la conciencia de que estabas haciendo mal, era como si tú mismo estuvieras poniendo un clavo en aquella cruz en contra del que murió por ti. Quizás tener esa conciencia te ayude a verdaderamente entender por qué Pablo se expresó así. Literalmente escribió: Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Quizás no eres una persona tan mala. No es el punto. El punto es que estabas sin Dios, sin la conciencia de, de saber a dónde ibas, hacia dónde te dirigían tus pasos. ¿Cuántas veces el apóstol Pablo quizás habrá derramado lágrimas al escribir estas verdades? Que siempre le recordaron tan grande salvación que recibió de nuestro Señor. Y eso no significa que, que estés pensando que Dios ya no te ha perdonado de tu pecado, porque estás pensando en eso. No, 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 no. Tienes que ser maduro en esto. Pablo pudo haberse expresado de esta manera porque no perdió la conciencia de dónde lo sacó el Señor. Y eso es algo que no debemos olvidar nunca. Porque si tú te olvidas, de repente vas a caminar como don Justo o doña Justa, olvidándote de lo que realmente eras. Y que quizás todavía, y por supuesto, tienes muchas cosas que corregir, sí, pero ya tu vida cambió. Tu perspectiva de vida cambió. Tus propósitos de vida ya los conoces y ya sabes hacia dónde vas. A pesar de que hay ocasiones en que caigas, sabes que te levantas y sabes que reconoces, que tienes la humildad para reconocer que te equivocaste, pedir perdón y seguir adelante. Eso es toda la diferencia en el mundo.
Por supuesto que Pablo era consciente de haber perseguido a la iglesia de Yeshua y haber actuado en contra de los propósitos de Dios de forma muy violenta. Así de que, a diferencia de cualquiera, Pablo era muy consciente de esto que él hizo. Dice el verso 16. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Fíjate, lo voy a leer una vez más. Dice, pero por esto fui recibido a misericordia, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. Cuando dice el primero se está refiriendo al más pecador. Se está poniendo como el más pecador. Para que todos vieran que, pues recordemos el libro de los Hechos, no podían creer que Pablo, después de haberlos perseguido, ahora lo predicara. Increíble. Por eso lo dice de esta manera, para que el Señor mostrara en él, en su vida, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Aquí vemos el enfoque que Pablo le dio a su discurso, porque al ponerse él como el primero de los pecadores, bajo la conciencia de haber vivido haciendo cosas en contra de la voluntad de Dios, lo expresó de esta forma, sí, pero muy a propósito, para dimensionar el grado de misericordia con que fue recibido. Y en este sentido, lo que está expresando Pablo es que es un ejemplo y en ese sentido, lo que está expresando Pablo es que está hablando de la grande y maravillosa bondad del Señor para perdonar incluso al más terrible de los pecadores. Y esto es muy importante que lo divulguemos. Es fundamental que tú abras tu boca para hacerle saber a aquellos que quizás no quieren reconocer, que quieren cambiar, porque quizás dan por hecho ya que no van a ser perdonados por lo que han hecho en su vida. Pero Pablo se expuso, por ejemplo, como ejemplo, precisamente para que todos aquellos que habían de creer no se pierdan esta gran oportunidad de poder recibir la vida eterna. ¿Por qué? Porque tienen que creer en el Señor. Tienen que creer que pueden ser perdonados. Notemos que es muy importante el sentido en que Pablo afirma ser un ejemplo de los que son recibidos a misericordia y enseguida conecta esta condición de salvación a la vida eterna. Sin embargo, al entenderlo correctamente, Pablo está hablando de la vida eterna y de su ejemplo, ¿sí? De haber sido recibido a misericordia, a pesar de haber sido muy terrible. Y en este momento, y no como una referencia hasta el tiempo de haber muerto, de morir. Es decir, no te está hablando del reino, del resultado del reino, de la experiencia del reino, hasta que mueras, no, sino a partir de ya. Pablo está diciendo que en este momento estaba ya él viviendo conforme a la verdad, conforme a la fe del reino, con una mentalidad del reino. Sabemos que el reino no ha llegado, por supuesto sí, pero tu mentalidad, tu forma de vida tiene que ser conforme al reino, vivir en base a esta perspectiva que tú ya tienes. Esto significa que la vida eterna inicia con la preparación
que tenemos en esta vida desde el momento en que hemos sido recibidos a misericordia. Y como creyentes estamos llamados a comenzar a tener una vida, una mentalidad de reino, en humildad, en amor, en fe y en servicio. Dice el verso 17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal y visible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Qué hermoso. Gracias a la obra de redención que ha hecho Dios a través de su Hijo unigénito, el apóstol Pablo hizo esta hermosa bendición y alabanza al Señor. Y bueno, imagínate, cuando tú entendiste que había sido recibido a misericordia y haber recibido el perdón del Señor, ¿no te expresaste de esta manera? Yo creo que sí. Siendo consciente de este gran amor que hemos recibido de nuestro Señor. Al haber entendido la cruz, por supuesto que no parabas de glorificar al Señor. Y después de esta declaración de honra y de gloria al Señor, Pablo va a referirse a Timoteo con el objetivo de animarlo y generar en él un compromiso muy importante, un compromiso como consecuencia de lo que Pablo le revelaría, de la misma manera en que nosotros debemos mantenernos comprometidos con los mandamientos del Señor. Fíjate bien, dice el verso 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Wow. Esto es importantísimo. Pablo habla de algunas profecías que ya se habían anunciado previamente acerca de Timoteo, de la vida de Timoteo, su propósito de vida. Esto significa que se había profetizado que Dios usaría a Timoteo de esta manera y conforme a las instrucciones que estaba recibiendo de parte de Pablo. Así de que cuando Pablo menciona el mandamiento, le pidió a Timoteo que se comprometiera con las cosas que Dios había revelado a través de esas profecías que otros ya habían hecho sobre la vida de Timoteo. Así de que imagínate el gran compromiso que le hizo saber en ese momento Pablo a Timoteo. Algunos se refieren a las cartas de Pablo y de Timoteo, de Tito, las cartas de que Pablo le mandó a Timoteo y a Tito, como cartas o epístolas pastorales, ¿no? ¿Por qué? Porque los envió a las congregaciones para supervisarlas, como si fueran pastores, precisamente. Y estas cartas contienen las instrucciones que debían poner en práctica para que tuvieran éxito en sus encomiendas. Y es por ello que estas cartas son muy importantes para nosotros. ¿Por qué? Pues porque contienen todos estos principios para la educación, para la edificación, para la dirección de una congregación, para un grupo de creyentes, en donde quiera que se encuentren. Así de que es muy interesante que Pablo usara palabras relacionadas con el ejército, porque habla de milicia, de militancia, que tiene que ver con guerra, ¿sí? Y esto es porque las instrucciones que le estaba enviando a Timoteo tenían el propósito de preparar a todos los congregantes para enfrentar estos conflictos que tendrían. Conflictos en su mayor potencia espirituales, que es lo más peligroso. ¿Por qué? Porque es algo con lo que tú físicamente no puedes luchar, solamente en el espíritu. Y eso es lo más peligroso, es lo más difícil.
Recordemos que el enemigo siempre se va a valer de nuestras fallas. Como, ¿cuáles son las fallas más comunes que cualquiera pudiéramos tener? El orgullo, nuestro egoísmo, ¿sí? La preferencia por lo que nosotros deseamos. Y es así como el enemigo puede usar a la gente buena para generar cosas muy malas. Porque las palabras de Pablo tienen el propósito de advertirle a Timoteo que se presentarían circunstancias que harían necesario que comprendiera que estaría como en una guerra. Y recordemos que desde los primeros versículos de este capítulo, Timoteo debía esforzarse en la batalla para hacer cumplir la sana doctrina. Palabras del apóstol Pablo con las que insistió mucho acerca de como uno de los puntos los aspectos más importantes que debía realizar Timoteo en su servicio. La palabra milicia que se usa en este pasaje en el griego es la palabra strateía, y se traduce como servir en una campaña militar, literalmente. Se traduce también como soldado, se traduce como batallar, combatir. Así es que lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es que debía ser como un soldado fiel y que si era necesario debía combatir para cumplir con su propósito conforme a las profecías que habían sido anunciadas acerca del servicio que él estaría llevando a cabo. Timoteo. Verso 19. Manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, una vez más, verso 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Es decir, recordemos que la fe siempre va a estar relacionada con la verdad, ¿sí? La fidelidad, verdad, fe. Y entendiendo de esa manera, significa que solo la verdad es lo que te va a permitir tener una buena conciencia. La fe, que es la verdad, nos va a dar la oportunidad de tener una verdadera paz. Todos tenemos conciencia, todos, absolutamente desde que nacemos, ¿sí? Tenemos conciencia porque ha sido Dios quien nos la ha provisto. Y el propósito fue que nuestra conciencia nos dijera si estamos obrando bien o si estamos obrando mal. Y es por ello que nosotros no nos podemos engañar a nosotros mismos. Es imposible que tú mismo te engañes a ti mismo por causa de esta conciencia. Es algo que de lo que no te puedes apartar. Sí puedes engañar a otras personas, pero a ti mismo no. Eso va a ser imposible. Pablo nos enseña, como a Timoteo, que debemos mantener una milicia, una batalla constante por defender la sana doctrina. ¿A fin de qué? A fin de que persevere la fe, que prevalezca la verdad de Dios y en consecuencia que mantengamos nuestras conciencias en buen estado, como lo escribe Pablo. Y vemos que Pablo utilizó la palabra desechar para referirse a la fe. Bueno, a la fe y a la buena conciencia. Esto que dice Pablo no es lo mismo que haberse desviado o salirse del rumbo. Es muy importante esto, ¿sí? Porque literalmente está diciendo que algunos han desechado la verdad con todo el propósito de que la verdad no prevalezca. Esto es muy diferente. Pablo está siendo muy claro en decirle a Timoteo que tenía que tener la verdad para que su conciencia le recordara cuál era su llamado y en su caso para que diera la buena batalla en la defensa de la sana doctrina.
a fin de que no sea como quienes han rechazado la verdad, de quienes su fe se ha convertido, como lo dice, en un naufragio, es decir, que se han quedado aislados por causa de haber rechazado la verdad. Dice el verso 20, de lo cual son Himeneo y Alejandro, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Todos estos que rechazan la verdad a fin de no batallar para defender la sana doctrina, pueden llegar a ser personas muy peligrosas. No pienses que el hecho de lo que sucede, lo que hacen muchas personas de no decir la verdad, sino que coquetear con todo el propósito de coquetear con el mundo, con la falsa doctrina, las falsas doctrinas, rechazan la verdad, rechazan anunciar, proclamar la verdad. Estas personas pueden llegar a ser peligrosas y en términos rigurosos en ocasiones es necesario mencionarlos por nombre. Si es necesario, sí, en ocasiones sí, y no significa que estés juzgando en mal sentido, no, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Con el propósito de que estas personas sean descubiertas con su mentira, por el grave daño que pueden provocar en los creyentes y que han generado ya mucho daño. Algunos pudieran considerar que no es correcto mencionar el nombre de esas personas de quienes hemos discernido que han rechazado la verdad a propósito, con plena conciencia. Sin embargo, en las propias cartas de Pablo vemos que él citaba nombres de esas personas a fin de que claramente fueran identificados con su condición de pecado. Y si de alguien tenemos que aprender, ¿de quién crees que es? ¿Del pastor, de tu líder religioso o de Pablo? Yo creo que es muy claro, ¿no? Si vas a estudiar la escritura y crees que la Biblia, que la palabra de Dios es verdad, pues tienes que estar consciente de que de quien tienes que aprender es de Pablo. Así es que si Pablo lo hizo, primeramente tienes que entender cuáles son las razones por las cuales lo hizo de esa manera. Y Pablo está advirtiendo aquí que es muy peligroso, pueden llegar a ser muy peligrosas estas personas. ¿Por qué? Una vez más, tú puedes equivocarte, se vale, por supuesto que se vale, pero hay que corregir lo antes posible, ¿eh? No quedarse con el error para siempre. Pero otra cosa muy, muy, muy distinta es rechazar la verdad. Decir, no, no me conviene decir esto, porque lo que me conviene es decir aquello, que está más a gusto para la gente, sabiendo tú de antemano que es mentira. Y aunque esta carta fue dirigida a Timoteo, todos sabemos que esta carta se haría circular entre todos los de las congregaciones a fin de respaldar, ¿sí?, toda la comisión que iba a recibir Timoteo, el propósito del trabajo que iba a recibir Timoteo. ¿Por qué? Porque la gente debía entender que todo lo que Timoteo iba a llevar a cabo era por instrucción de quien le estaba enviando, en este caso de Pablo. Por supuesto que siempre habrá personas que en su enseñanza cometan algunos errores. Y eso es muy importante que lo consideres, porque hay que tener paciencia también, hay que entender que puede ser común, puede ser, se vale, lo decía yo, que algunos cometen algunos errores. Y esto podría identificarse como el hecho de que te estás desviando en este aspecto de la doctrina, ¿sí? Pero eso no es lo mismo que rechazar.
que negarse a decir la verdad. Así es de que existe una gran diferencia entre unos y otros. Y es por ello que Pablo advierte que los habían entregado, él los había entregado a Satanás, a estos hombres, que mencionó por nombre. Todos podemos cometer errores y quizás con el tiempo tengamos la oportunidad de corregirlos. Algo que hemos dicho y que no es correcto quizás ante la verdad de Dios, va a llegar el momento en que tengamos la oportunidad de corregirlo. Lo tenemos que hacer de inmediato. En el momento que seamos conscientes de este error. Y aunque podemos cometer ese error o esos errores, también debemos ser conscientes de que es algo grave. Puede ser algo delicado. No importa que se valga que te equivoques, pero tienes que ser consciente de que cometer un error cuando tú te pones al frente de hablar a muchas personas, a pocas personas, a una persona, puede ser un problema, puede ser un grave error. ¿Por qué? Porque puedes generar en la fe de aquella persona que te está escuchando. ¿Y, y por qué debemos ser conscientes de esto? Una vez más, ¿se vale? Sí, se vale que podamos equivocarnos, pero debemos estar atentos a las observaciones que recibamos de alguien que diga, oye, yo pienso diferente, o yo pensaba de esta manera, o, en fin. Y no por el orgullo y por el hecho de que tú eres el que compartes, pues pienses o tengas en tu mente que no te vas a equivocar nunca. Pues eso es orgullo, eso es vanidad, soberbia, y eso, pues, si sigues siendo humano, pues por supuesto que puedes cometer errores y debes ser consciente de ello. ¿Haces tu mejor esfuerzo? Sí, ok, pero debes tener conciencia de que va a haber ocasiones en que tienes que corregir ciertos aspectos que ya hayas compartido. ¿Y por qué es necesario tener muy presente esto? Te voy a explicar por qué. Porque el error, cuando tú compartes el Evangelio, pero cometes un error en la doctrina, en la sana doctrina de acuerdo a Yeshua y los apóstoles, este error, el origen de este error solamente tiene que ver con la falta de atención, con la falta de oración para recibir revelación, ¿sí?, de lo que es correcto y lo que no lo es. De manera que si Satanás es el padre de la mentira, no debes olvidar y debes ser consciente de que cuando hablamos de la palabra de Dios, algo que no es conforme a la doctrina, la sana doctrina, la doctrina correcta, debemos tener la humildad para entender que Satanás está ganando la batalla. Y peor aún, si mantienes una actitud de soberbia y orgullo para no reconocer tu error. Ten mucho cuidado de esto. Y eso no significa que Satanás haya provocado el error. No te engañes. No. Simplemente se aprovechó de tu falta de cuidado, de dedicación quizás. Sí, un cuidado que debes de tener antes de compartir tu mensaje. Así es de que, una vez más, partimos del hecho de que se vale que de repente tengamos algún error, lo cual no es rechazar la verdad. ¿Sí? Se vale, sí, pero no te conformes con eso. Ok, ya reconociste que te equivocaste, cometiste un error, reconócelo y rectifica tu error. Y si alguien te dice, oye, yo que pienso que estás en un error por esta razón, bueno, y si te lo está comprobando conforme a las escrituras, lo único que tienes que tener es una actitud de humildad para reconocer que te equivocaste.
y entonces poner más atención por lo que puedes generar en aquellos que te escuchan. ¿Por qué comento esto? Muy a propósito de este servidor, porque yo sé que algunos de ustedes comparten a otras personas. Algunos de ustedes que me hacen el honor de escucharme, yo sé que también comparten a otras personas. Lo que yo te estoy diciendo a ti que haces esto, que es de mucho honor y es maravilloso, es hermoso, es que ten la buena militancia para no cometer este error. Porque Satanás se va a aprovechar de tu error. Y de que lo que compartas tienes que digerirlo tú mismo, por tu propia cuenta. Tienes que comprobarlo por la propia escritura. Por esta razón Pablo dice que estas personas que a propósito rechazan la verdad, ¿sí? Para que la sana doctrina no prevalezca, deben aprender a no blasfemar, porque la blasfemia proviene de Satanás. Por ejemplo, recordemos que el apóstol Juan se refiere a aquellos que desconocen la divinidad del Mesías. Fíjate bien cómo lo explica segunda carta de Juan, capítulo 1, a partir del verso 7 en adelante dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Yeshua el Mesías ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Te das cuenta de quién proviene el engaño, la mentira, la falsa doctrina? Dice el verso 8, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina del Mesías, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina del Mesías, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Verso 10, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Qué impresionante tenemos que entender el sentido del texto, lo grave de esta situación. Cuando dice, no le recibas, no le digas bienvenido, no está específicamente hablando de eso. Sé bienvenido. No está hablando de un acto de cortesía. Cuando dice, no le digas bienvenido, le está diciendo tu doctrina, tu mensaje, todo lo que tú me estás compartiendo sea bienvenido a mi vida, porque yo lo voy a practicar. Por eso dice, participa de sus malas obras. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que leemos y ser maduros en la expresión que está haciendo el apóstol. Por eso habla, imagínate nada más, está hablando del anticristo, del engañador, que no reconocen la divinidad del Mesías. Entonces, imagínate lo terrible que resulta ser esto. No es de que de repente en tu casa le cierres la puerta en las narices a cualquier persona. No, no es eso. No tiene que ver con un acto de cortesía, sino de la doctrina que traen y que tú compartes o que estás de acuerdo en todo eso que comparten cuando no es una sana doctrina, cuando rechaza la divinidad del Mesías. Nosotros debemos batallar de forma enérgica contra aquellos que enseñan negando la divinidad de Yeshua el Mesías. Y hay muchas formas, hay muchas enseñanzas en muchos contextos que al final tienen ese propósito, negar la divinidad del Mesías. Porque cada vez que hay más personas que afirmando ser creyentes se están apartando del entendimiento y del discernimiento correcto del Mesías, se han alejado de la verdad, de la verdadera fe que no permite
eh, entender que Yeshua es el unigénito. Cuando tú te alejas de la verdadera fe, se nubla tu capacidad de discernimiento y de entendimiento. Y entonces comienzas a diluir la divinidad del Mesías y de repente ya comienzas a negar que Yeshua es el unigénito Hijo divino y que es eterno y que por lo tanto debes adorarlo. Mucha gente lo niega. Muchos que dicen creer en él niegan esto. Todas estas personas que niegan que Yeshua es divino son los Himeneo, son los Alejandro de esta época, que se encuentran vinculados con Satanás, nuestro enemigo. Así de que el mensaje de Pablo a todos los Timoteo de esta época, a ti, el mensaje de Pablo para ti, es que no bajes la guardia y que te mantengas firme en la batalla en contra de todo blasfemo que ofende la divinidad de nuestro Señor y Salvador. Amén.